En su extravagante fiesta, el millonario se creía intocable. Se burlaba de su esposa delante de todos para impresionar a su deslumbrante amante. Pero cuando un invitado inesperado apareció, alguien con más poder del que nadie imaginaba, todo cambió. Lo que reveló no solo puso fin a la celebración, destrozó el imperio del millonario de un solo golpe devastador. Las arañas de cristal brillaban como constelaciones sobre el suelo de mármol, proyectando luces prismáticas sobre un mar de smokines y vestidos de lentejuelas que llenaban el salón de baile. La atmósfera estaba cargada de riqueza, perfume y ambición disimulada. Cada rincón de la mansión vibraba con risas, el tintinear de copas y el murmullo sutil del dinero viejo intentando impresionar al nuevo. En el centro de todo estaba él, con una copa de coñac añejo en la mano y la sonrisa segura de quien cree que el mundo gira a su favor. Julián Durán estaba en su elemento, rodeado de directores ejecutivos, celebridades y socialites. Cada detalle de la velada había sido meticulosamente planeado para mostrar no solo su estatus, sino su dominio. El personal de servicio se movía como un mecanismo de relojería, llevando bandejas de ostras y champán, deslizándose entre conversaciones cargadas de cumplidos pasivo-agresivos y juicios susurrados. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar mal del anfitrión. Al menos, no en voz lo suficientemente alta para que le escuchara. El traje de Julián era hecho a medida, de seda azul marino profundo que brillaba sutilmente bajo las luces. Parecía exactamente el hombre que deseaba ser, poderoso, admirado, envidiado. A su lado, con los brazos suavemente entrelazados con los suyos, estaba Delia Vela, su amante, joven, radiante y vestida con un traje que dejaba poco a la imaginación. Disfrutaba de la atención tanto como él. Su sonrisa era brillante, su risa delicada y ensayada, una actuación perfeccionada frente a incontables espejos. Se aferraba a él como un trofeo, símbolo de su juventud preservada a base de dinero. Juntos eran un espectáculo, una pareja hecha para provocar miradas, susurros, y más importante aún, reacciones. Particularmente de una mujer. Al otro lado del salón estaba Evelia. Su postura era grácil, su expresión indescifrable. Su presencia destacaba no por extravagancia, sino por la contención digna que llevaba como una armadura. Su vestido era modesto en comparación con el brillo que la rodeaba, pero elegante. Lo había elegido con intención, verde bosque profundo, de corte clásico, un color que alguna vez hizo que Julián dijera que parecía realeza. Eso fue hace años. Ahora, ella estaba sola, con una copa de agua con gas en la mano, negándose a darle más intoxicación a una noche que ya estaba saturada. Sus ojos recorrían el salón, reconociendo rostros familiares y sonrisas forzadas. Sabía perfectamente cómo se suponía que debía desarrollarse la noche. No era una celebración, era una declaración. Una maniobra de Julián, ruidosa y calculada. Él había seguido adelante, y ella ya no era más que un capítulo cerrado y olvidado. Pero Evelia no estaba rota. Claro que sentía el aguijón, cualquier mujer lo sentiría. Ver al hombre que alguna vez amó presumir otra mujer del brazo, ver la arrogancia en su sonrisa al mirarla, eso dolía más que cualquier pérdida económica tras el divorcio. Pero no le daría la satisfacción de verla derrumbarse. Apretó el vaso con más fuerza, pero sus labios se mantuvieron serenos. Detrás de sus ojos, los pensamientos chispeaban como relámpagos. Ese ya no era su mundo, pero no estaba allí por accidente. Aceptó la invitación con intención, no por nostalgia ni masoquismo, sino para recordar, una vez más, porque había decidido alejarse de todo eso. Y quizás, en una pequeña parte, para recordarle al que seguía en pie. Desde el otro lado del salón, Julián la observaba. Sus labios se curvaron levemente. ¿La ves?, le susurró a Delia, su voz baja pero cargada de diversión. Delia ladeó la cabeza, siguiendo su mirada. ¿La del vestido verde? Mi exesposa, respondió él, bebiendo con una sonrisa torcida. Pensé que no vendría. Delia rió suavemente, sus ojos analizando a Evelia con una mezcla de curiosidad y superioridad. Es elegante. Solía serlo, dijo Julián, desestimando el cumplido con una carcajada. Pero nunca encajó en este mundo. Demasiado reservada, no podía seguir el ritmo. Delia asintió lentamente, su sonrisa endureciéndose. No se sentía amenazada. No realmente. Ya había ganado. O al menos, eso creía.
Mientras tanto, la música crecía en intensidad y el ritmo de la noche se aceleraba. La gente bailaba, reía, coqueteaba y conspiraba en las sombras de candelabros de cristal y espejos pulidos. Evelia se dirigió hacia la terraza, necesitaba aire fresco. Mientras pasaba junto a pequeños grupos de invitados, captó fragmentos de conversaciones, política, fusiones empresariales, vacaciones en la Toscana, chismes sobre la infidelidad de tal o cual. Todo aquello que antes fingía interesarle. Salió al exterior y exhaló. El aire fresco rozó su piel como un alivio silencioso. Los sonidos de la fiesta quedaron atrás, amortiguados por las paredes, y por un momento cerró los ojos. Dentro, Julián continuaba su espectáculo. Saludaba a invitados influyentes, hacía bromas a costa de Evelia, sutiles pero crueles, y se regodeaban las risas aprobadoras de quienes morían por complacerlo. Siempre odió estas fiestas, dijo en algún momento, tomando otro sorbo. Decía que eran superficiales. Creo que es porque en realidad ella nunca destacó, rió uno de los invitados. Otro añadió con sorna. Bueno, ahora sí que destaca, pero no de la forma que quisiera. Julián sonrió, satisfecho con la reacción. Pero incluso mientras reía, había algo hueco en el sonido. Volvió a mirar hacia la terraza, medio esperando que Evelia lo mirara. No lo hizo. Delia se acercó más, sus labios rozando su oído. ¿De verdad no la extrañas ni un poco? Julián resopló, casi ofendido por la insinuación. Era cómoda. Predecible. Tú eres diferente, tienes ambición, fuego. Ella se aferraba a valores anticuados. Tú me desafías. Delia sonrió, pero detrás de su sonrisa, un fugaz destello de duda cruzó por sus ojos. Ya había escuchado esa frase antes, sobre otra mujer. A medida que avanzaba la noche, el tono de Julián se volvía más afilado, sus comentarios más frecuentes, su burla más directa. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas, otros reían con nerviosismo, inseguros de si debían hacerlo. Finalmente, Evelia regresó al interior, regalando una sonrisa discreta a quienes la saludaban con cortesía. Sentía el peso de las miradas, los susurros ahogados, la simpatía fingida que nunca alcanzaba los ojos. Aún así, se movía con elegancia, como si no percibiera la crueldad silenciosa que la rodeaba. Cuando Julián la vio, alzó la voz intencionadamente. «Todos», exclamó, golpeando su copa con un tenedor. La música bajó. Las miradas se volvieron hacia él. Evelia se detuvo. Julián levantó su copa. Un brindis. Por los nuevos comienzos, por el crecimiento, y por finalmente darnos cuenta de que algunas personas están destinadas a brillar, mientras otras simplemente se desvanecen. Las risas que siguieron fueron contenidas. La ofensa no fue sutil. Fue una herida disfrazada de ingenio, envuelta en seda y burbujas de champán. Evelia sintió como la humillación ardía sobre su piel, pero no se inmutó. En vez de eso, alzó ligeramente su copa, asintió con elegancia y bebió un sorbo. El gesto no fue débil. Fue un acto de desafío en silencio, una negativa a entregarle a Julián la reacción que anhelaba. Julián vaciló un segundo, desconcertado por su calma. Por un momento, sintió algo extraño, incomodidad. La disimuló con rapidez, lanzando otra broma, atrayendo a Delia más cerca y elogiando su verdadera energía. Evelia giró hacia la gran escalera, dejando que sus dedos rozaran la barandilla mientras se perdía entre la multitud. Detrás de ella, la fiesta seguía como si nada, ignorante de la tormenta que comenzaba a gestarse. Pero algo cambió. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre sí. Esta vez no hablaban de Evelia, sino de Julián. Su comportamiento, su arrogancia, la tensión extraña que se respiraba en el aire. Algo no dicho se movía entre ellos como electricidad antes del trueno. Afuera, más allá de las luces resplandecientes, un coche se detuvo frente a la verja. Un hombre bajó, se acomodó el traje, su expresión indescifrable. No estaba en la lista de invitados. No lo necesitaba. La noche no había terminado. Apenas comenzaba. Y ahora te pregunto, si la persona que una vez prometió amarte y protegerte te humillara públicamente, ¿te irías en silencio o contraatacarías a tu manera?
Déjalo en los comentarios. Califica la historia del 0 al 10 y no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el giro que está por venir. La música se arremolinaba en el gran salón como una cinta de seda, flotando entre notas delicadas que ocultaban la tensión latente que ahora hervía bajo la superficie. Las conversaciones continuaban, pero algo había cambiado. Algunos invitados seguían riendo por el último comentario de Julián, esa puñalada disfrazada, pero otros intercambiaban miradas incómodas, preguntándose hasta dónde pensaba llegar en su farsa. Las risas ya no sonaban genuinas. Eran huecas, forzadas, como si la gente riera por compromiso más que por diversión. Pero Julián no parecía notarlo. Se deleitaba en su propia arrogancia, absorbido por la fantasía que él mismo había construido, una en la que se erguía por encima de todos, admirado no solo por su riqueza, sino por su supuesto ingenio, su encanto, y su descarada indiferencia ante la decencia. Delia volvió a apoyarse en su brazo, su mano reposando suavemente sobre su pecho. Sus ojos recorrían el salón en busca de validación. Aún no comprendía el cambio de energía, no percibía el malestar que comenzaba a extenderse como una grieta en el cristal. Solo sabía que estaba del brazo del hombre más poderoso de la sala, y eso la hacía sentir invencible. O eso creía. ¿Sabes cómo dominar una sala?, susurró. Julián sonrió con autosuficiencia, alzó su copa y dio un largo sorbo. Eso es poder, respondió. A la gente le gusta un poco de drama. Hace la noche más interesante. Desde el otro extremo, Evelia permanecía junto a un gran arreglo floral, fingiendo admirar las hortensias y lirios. Pero en realidad, observaba. Siempre lo hacía. Estudiaba a las personas, aprendía los ritmos de sus interacciones, notaba lo que otros pasaban por alto. Vio cómo algunos invitados murmuraban tras sus manos. Vio la sonrisa tensa que una mujer forzó al ver pasar a Julián, y como el hombre a su lado negaba con la cabeza. Evelia había asistido a estas galas durante años. Sabía cómo se veía la decadencia social cuando comenzaba, y cuán rápido podía propagarse una vez prendida. El sonido de una copa chocando la devolvió al presente. Julián había levantado su copa otra vez, golpeándola suavemente con una cucharilla de postre. La música comenzó a desvanecerse. La multitud se giró hacia él, murmurando con expectación. Todas las miradas estaban en él. Justo como a él le gustaba. Damas y caballeros, empezó, su voz amplificada por la acústica del gran salón. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. ¡Qué velada tan magnífica!, ¿no creen? Algunos aplausos dispersos siguieron. Su sonrisa se ensanchó. Miro a mi alrededor y veo poder, belleza, ambición, todo lo que hace girar nuestro mundo, dijo Julián, alzando su copa aún más. Pero esta noche quiero hacer un brindis especial. Hizo una pausa, mirando deliberadamente en dirección a Evelia. Su corazón no se aceleró, no vaciló. Sabía exactamente lo que venía. Por avanzar. Por reconocer esa línea invisible. La vida es evolución. Es aprender que ya no nos sirve, y hacer espacio para lo que nos inspira. Se escucharon algunas risas educadas. Julián sonrió aún más, disfrutando demasiado de su propia actuación. Hay personas, continuó, que se aferran al pasado. A viejos hábitos, viejas ideas, viejas relaciones. Pero el progreso exige que soltemos. Que nos permitamos abrazar lo que es fresco, vibrante, emocionante. Se volvió hacia Delia, que lo miraba con adoración. Como esta maravillosa mujer a mi lado esta noche. Es un soplo de aire fresco. Me recuerda lo que la vida puede ser cuando uno se niega a conformarse con la mediocridad. La ofensa dio en el blanco como una puñalada directa al pecho. Pero Evelia no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, sus manos firmes alrededor de la copa. El silencio que siguió no fue de admiración, sino de tensión. Una niebla espesa que se acumulaba en el ambiente. Julián, ajeno o simplemente indiferente, continuó. Por aquellos de nosotros que elegimos el progreso sobre la comodidad, la pasión sobre la previsibilidad y la ambición sobre la complacencia. Ya no hubo más risas. Solo unos pocos tintineos de copas, brindis a medias y sonrisas forzadas. Algunos invitados bajaron la mirada.
Otros se giraron, incómodos. Evelia tomó un sorbo lento de su bebida, luego dejó la copa sobre una bandeja cercana, con la clase de elegancia que solo los años junto a un hombre como Julián podían enseñar. Caminó en silencio hacia el centro de la sala. No para confrontarlo. No para vengarse. Sino para recuperar su lugar. No con palabras, sino con presencia. La música volvió a sonar, torpemente al principio, luego con más ritmo, como un intento desesperado por tapar el bochorno, como una venda sobre una herida demasiado fresca. Delia miró alrededor y lo notó por primera vez, el cambio en el ambiente, la incomodidad en los rostros de los invitados. El brindis no había impactado como esperaba. Algo no encajaba. Incluso a ella le parecía mal. Se inclinó hacia Julián y susurró. ¿No crees que quizás fue demasiado? Julián la miró confundido, la comisura de sus labios temblando. ¿Demasiado? Repitió. Fue brillante. Pero incluso él comenzaba a sentirlo. Ese sutil retiro de calidez en el ambiente. El cambio en cómo lo miraban. Ya no era admiración. Era algo más. Algo más frío. Un hombre exitoso podía ser arrogante. Pero un hombre cruel, ese incomodaba. Y cuando un hombre cruel no mostraba vergüenza ni remordimiento, la admiración empezaba a agriarse. Uno de los invitados, un caballero mayor de traje gris oscuro, se acercó a Evelia cerca de la mesa de postres. No dijo mucho. Solo le ofreció un leve asentimiento y una mirada que decía más que cualquier palabra, simpatía, respeto, quizás hasta arrepentimiento por no haberse opuesto antes a la burla. Ella le devolvió el gesto con cortesía. No buscaba lástima. Solo reconocía el cambio. No quería validación. Quería dignidad. Y acababa de recuperarla sin decir una sola palabra, simplemente manteniéndose firme. Más tarde esa noche, Delia intentó recuperar el ambiente. Sugirió un baile, esperando reavivar la magia, la admiración, los reflectores. Julián aceptó, tomándola de la mano y guiándola al centro del salón mientras sonaba un vals lento. Sonrió para las cámaras, para los invitados, para sí mismo. Pero en los espejos de las paredes del salón, captó un destello de su propio reflejo, y por un instante, no reconoció la expresión en su rostro. No era alegría. No era triunfo. Era algo parecido a la duda. A pocos metros, Evelia permanecía junto a la chimenea, acariciando el borde del mármol con los dedos, observando a la pareja girar lentamente por la pista. Ella también lo vio, la pequeña grieta en la fachada de Julián. La semilla de inseguridad creciendo en el lugar donde antes florecía la arrogancia. Se volvió y caminó hacia el vestíbulo principal, donde una bandeja con copas de champán recién servidas era dispuesta. Tomó una. No para beber, sino para sostenerla. Para mantenerse firme. Para seguir presente en el espacio del que él tanto deseaba borrarla. Y entonces, cuando la canción terminaba, la música se detuvo otra vez. El mayordomo apareció en la entrada con una nota en la mano. Se acercó discretamente a Julián. Señor, acaba de llegar un invitado. Julián frunció el ceño. ¿Qué invitado? No esperaba a nadie más. Dice que lo reconocerá, respondió el mayordomo, entregándole la tarjeta doblada. Julián la abrió. Sus ojos recorrieron el nombre. En cuanto lo leyó, su mandíbula se tensó. La tarjeta tembló levemente entre sus dedos. Un nombre que no había escuchado en años. Un nombre que creía enterrado hacía mucho. Hazlo pasar, dijo en voz baja, ocultando el nudo que se le formaba en la garganta. Delia lo miró, desconcertada. ¿Quién es? Julián no respondió. Su sonrisa había desaparecido. Y mientras los invitados se giraban con curiosidad hacia la entrada, el aire volvió a cambiar. Ya no era incomodidad, era expectación. Algo venía. Algo para lo que nadie, especialmente Julián, estaba preparado. El gran salón brillaba bajo el peso de las arañas de cristal, pero una quietud extraña se instalaba entre las luces centelleantes. Las conversaciones continuaban, pero ninguna con el calor ni la ligereza de antes. Algo se estaba deshilachando. Algo pequeño,
pero innegable. Incluso los más absortos en su propia imagen comenzaron a notarlo. Julián aún desfilaba por la sala con Delia del brazo, pero ahora había una rigidez en sus hombros, una tensión en su mandíbula, una arruga apenas perceptible en la armadura de su orgullo. Y Evelia, aunque seguía en los márgenes de la fiesta, se había convertido en el centro no dicho de toda la atención. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. Los susurros ya no giraban solo en torno a ella, sino sobre la forma en que Julián la había tratado. El sabor de sus palabras aún flotaba como vino agrio en la boca de varios invitados. Evelia se encontraba junto al arco que conducía al jardín, con la mano apoyada suavemente en el marco, como si contemplara la posibilidad de alejarse de todo. Su mirada recorrió el salón y se cruzó brevemente con otros ojos que se apartaron de inmediato, sin saber si expresar simpatía o vergüenza. Una mujer le ofreció una sonrisa delgada, torpe, forzada, casi apenada. Evelia sintió con cortesía, el rostro sereno, pero por dentro algo dolía. Algo crudo, punzante, que ningún gesto educado podía disipar del todo. Podía soportar 1000 miradas frías, pero lo que más la golpeaba esa noche no era la humillación pública. Era la certeza de que Julián, el hombre al que una vez sostuvo entre lágrimas en madrugadas insomnes, ahora la usaba como espectáculo. El aire del exterior era más fresco de lo esperado, crujiente y silencioso, cuando Evelia salió a la terraza. Caminó entre los maceteros ornamentados, sus tacones golpeando suavemente el suelo de piedra. El perfume tenue de las rosas flotaba en el viento. No lloró. No caminó en círculos ni gritó al cielo. Se apoyó contra la barandilla y miró hacia el césped, iluminado por luces doradas. Sus dedos se aferraban con más fuerza al borde del balaustre con cada respiración. No quería desmoronarse. No quería parecer rota. Pero tampoco podía negar el hueco que pesaba en su pecho. La última vez que estuvo en ese lugar, había sido su aniversario. Julián la había sorprendido con una cena privada bajo las estrellas. Le había dicho que ella era la razón de todo lo que él había logrado. Que no podía imaginar su vida sin ella. Y ahora, ahí estaba, viéndolo elogiar a otra mujer en ese mismo escenario, hablando de progreso y evolución como si ella hubiera sido un obstáculo, y no el cimiento de cada capítulo de su éxito. Apretó los puños, su respiración entrecortada. No estaba enojada solo con él. Estaba enojada consigo misma por haber creído sus promesas, por haberlo defendido en sus movimientos más despiadados, por haber apagado su luz para que él brillara más. El sonido de pasos la sobresaltó. Una voz familiar la siguió, aunque no era una que deseaba escuchar esa noche. Me preguntaba dónde te habías metido, dijo Delia suavemente, caminando hacia la terraza. Su vestido fluía tras ella como oro líquido. Evelia no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, los ojos fijos al frente, como si pudiera hacer desaparecer a Delia con solo ignorarla. Pero la mujer más joven se acercó, con una sonrisa apenas formada. Sabes, continuó, acomodándose un mechón de cabello, manejaste ese brindis con mucha clase. Yo, en tu lugar, habría lanzado una copa, o dos. Evelia se giró lentamente. Su voz era baja y firme. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo no hago escenas para recibir aplausos. La sonrisa de Delia se desdibujó apenas. Sin ofender, pero si estuviera en tu lugar, no habría venido. No estás en mi lugar, replicó Evelia, con calma. Y gracias a Dios por eso. Delia rió con nerviosismo, sin saber si debía continuar o retirarse. Dudó y luego dijo. Julián dice que siempre odiaste fiestas como esta. Que nunca entendiste el tipo de vida para el que él nació. Evelia se giró completamente ahora, enfrentándola. Julián dice muchas cosas cuando quiere ser escuchado. Eso no las hace verdaderas. Hubo una pausa. Una tensión en el aire como un hilo a punto de romperse. Debes extrañarlo, dijo Delia, mirando el salón resplandeciente detrás de ellas. El estilo de vida, la atención. Extraño a la versión de mí que era antes de que todo eso me importara, respondió Evelia sin parpadear. No lo extraño a él. Y mucho menos extraño fingir ser pequeña para que alguien más pudiera sentirse grande.
Delia la miró. Ya no con la misma suficiencia, sino con algo más parecido a la incertidumbre, incluso incomodidad. Por primera vez, Evelia no era la exesposa silenciosa que había imaginado. Era una presencia firme, afilada. Y eso hizo que Delia se sintiera menos segura en el papel que había ocupado. Debería volver adentro, dijo, torpemente, dándose la vuelta. Evelia la observó irse, luego volvió a mirar el jardín. Su corazón, ahora más firme. Su determinación, endureciéndose como cemento. No era la mujer que Julián había descrito en su discurso. No se estaba desvaneciendo. No se aferraba al pasado. Se estaba reclamando a sí misma. Tranquilamente. Con firmeza. Con cada respiro que tomaba fuera de ese salón lleno de risas forzadas y halagos vacíos. Unos minutos después, una invitada, una mujer que Evelia había conocido brevemente en una gala benéfica años atrás, se le acercó en la terraza. Solo quería decirte que te manejaste con mucha dignidad esta noche. Lo que dijo fue cruel, dijo con tono sincero. Evelia sonrió con suavidad. Gracias, respondió. Pero no tienes por qué disculparte. Yo no estoy adentro. Dentro, Julián notó el regreso de Delia. Estaba más callada ahora, sorbiendo su copa con lentitud, mirando ocasionalmente al público. No preguntó qué había pasado, supuso que solo necesitaba un momento. Pero cuando no se rió de su siguiente broma, cuando apartó la mirada al oír su nuevo comentario sarcástico sobre Evelia, algo le pinchó por dentro. No sabía nombrarlo, pero lo inquietaba. Y en algún rincón del salón, Evelia regresaba a la pista principal. No para recuperar reflectores, sino para ser vista. ¿Por quién era? ¿Quién era realmente Evelia? Porque ya no era solo la exesposa digna, la mujer que había soportado el ridículo con gracia. Había algo más. Algo que incluso los más atentos comenzaban a intuir. Ella siempre había llevado consigo una presencia natural. Y ahora incluso los camareros se movían con más respeto cerca de ella. No hubo anuncios, ni confrontaciones, ni discursos para hacerle sombra a Julián. Solo su silencio. Su dignidad. Y su negativa a encogerse. La gente lo notó. Y cuanto más la notaban a ella, menos reían de los chistes de Julián. Y mientras la noche avanzaba, comenzó a surgir otro murmullo, uno que se entretejía en la atmósfera del evento. No venía de la música ni de la conversación. Era anticipación. Una tensión sutil. Algo a punto de cambiar. Algo no dicho. Algo irreversible. Las carcajadas dentro del salón empezaban a sonar gastadas. Lo que antes había sido energía eléctrica vibrando en la mansión ahora tenía un ritmo artificial, como si los invitados rieran por costumbre más que por placer. El entusiasmo que había marcado el inicio de la noche se había diluido en algo más performativo, más hueco. Y sin embargo, Julián permanecía inmerso en su propio relato, ajeno al cambio gradual que lo rodeaba. De pie junto a la gran escalera, contaba con entusiasmo la historia de su última adquisición, gesticulando con su copa mientras Delia sentía, su sonrisa ahora más tensa, más mecánica. Incluso ella empezaba a percibirlo, esa corriente de incomodidad que se deslizaba entre las palabras y las miradas, como los invitados reaccionaban con menos interés, como los camareros ya no se quedaban cerca de Julián por más tiempo del necesario. Entonces ocurrió algo. Un movimiento discreto junto a la entrada. Al principio parecía insignificante, un murmullo entre el personal, un intercambio silencioso entre el mayordomo principal y un hombre de traje en la puerta. La mayoría de los invitados no lo notaron, absortos en sus charlas y copas. Pero los más veteranos, los inversionistas antiguos, los ejecutivos curtidos, los que habían asistido a demasiadas fiestas como para no notar cuando algo se torcía, empezaron a voltear la cabeza. El mayordomo caminó con rapidez hacia Julián, su compostura habitual tensa por la urgencia. Se inclinó y le habló en voz baja, extendiéndole una pequeña tarjeta doblada. Julián la tomó sin decir palabra, abriéndola con un gesto desdeñoso, hasta que leyó el nombre. Y entonces su sonrisa se desvaneció. Se quedó mirando la tarjeta un segundo más de la cuenta. La copa en su otra mano descendió lentamente, como si su cuerpo comenzara a asimilar algo que su mente aún no sabía cómo manejar. Delia se inclinó hacia él.
¿Qué pasa? Julián no respondió de inmediato. Volvió a doblar la tarjeta, la deslizó en su bolsillo y se irguió, forzando una risa alta, hueca, como quien intenta disipar un escalofrío. Nada, solo una pequeña sorpresa. Delia frunció el ceño, notando un cambio en su mirada. ¿Un invitado inesperado? Algo así, murmuró. Y antes de que alguien pudiera preguntar más, las puertas se abrieron de nuevo. Un hombre entró. Alto, sereno. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida, que caía sobre él con elegancia natural. Sus pasos eran firmes, deliberados. No era ostentoso. No necesitaba serlo. Aún así, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia él. Había una gravedad innegable en la forma en que se movía, una autoridad que no exigía atención, pero que la convocaba de todos modos. Su cabello tenía vetas de plata en las sienes, la mandíbula definida, la expresión neutra pero segura. No sonreía. No saludaba. Simplemente cruzó el umbral, impasible ante el silencio que se propagó por el salón como una marea. Los susurros comenzaron. ¿Quién es ese? ¿Está en la lista? Creí que ya nadie más llegaría. La sonrisa de Julián se tensó. Dio un paso al frente para interceptarlo. Delia se quedó atrás, los ojos entrecerrados entre la curiosidad y la incomodidad. Víctor Langston, saludó Julián, con la voz algo más aguda que de costumbre. ¡Qué placer tan inesperado! Víctor le ofreció la mano. El apretón fue calmo, firme. Julián. No estabas en la lista de invitados, dijo Julián entre dientes, esforzándose por sonar cordial. No recuerdo haber necesitado una invitación, replicó Víctor, con una voz resonante pero no fuerte. Pero agradezco la hospitalidad. Julián soltó una risa incómoda. Bueno, por supuesto. Siempre hay espacio para viejos amigos. Curioso, dijo Víctor, su mirada firme. Yo nunca pensé que fuéramos amigos. Varios invitados fingieron no escuchar, pero sus miradas se quedaban allí, atentos. Algunos inclinaron ligeramente la cabeza, como afinando el oído. Delia se acercó e intentó suavizar el ambiente. Delia Vela, dijo, extendiendo la mano con cortesía. Un gusto, respondió Víctor, estrechándola con un leve asentimiento. Pero no estaba buscando la atención de Julián, ni sus gestos, ni sus risas. Sus ojos ya habían encontrado a Evelia al otro lado del salón. Ella permanecía inmóvil. Su expresión, indescifrable. Pero su postura había cambiado apenas, los hombros más rectos, el mentón en alto, la mirada fija en la suya. Fue un reconocimiento silencioso, pero no pasó desapercibido. Varios invitados giraron la cabeza hacia ella, ahora con otro tipo de curiosidad. Como si, por fin, comenzaran a unir las piezas. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. En realidad, continuó Víctor, su voz aún serena pero ahora con un filo inconfundible, hay ocasiones en las que uno no necesita invitación, cuando lo que tiene que decir no puede esperar. El salón quedó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban sobre él. Incluso quienes no sabían quién era exactamente podían sentirlo, ese hombre no había venido a brindar, ni a ser parte del espectáculo. Había venido a cambiar el curso de la noche. Julián lo observaba desde la barra, inmóvil, como un depredador que por primera vez se sentía presa. Víctor no alzó la voz. No hizo gestos grandilocuentes. Solo dejó que el peso de sus palabras cayera con precisión quirúrgica. He estado en muchos salones como este, dijo. En muchos eventos como este. Llenos de gente elegante, sonrisas calculadas y brindis ensayados. Pero esta noche es distinta. Esta noche hay algo más en juego que reputación o riqueza. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros apenas respiraban. El aire se había tornado denso, cargado de significado. Verán, continuó, mirando alrededor con calma, hay personas que construyen imperios sobre cimientos sólidos, integridad, visión, respeto. Y hay otras, que construyen sobre arena. Sobre apariencias, sobre vanidad,
sobre la capacidad de manipular el relato a su favor. No dijo el nombre de Julián. No hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Delia tragó saliva en silencio. Evelia no se movió. Solo lo observaba. Y cuando los cimientos son falsos, basta una sola verdad para hacerlos caer, agregó Víctor. El sonido del silencio era ensordecedor. Luego, suavemente, bajó su copa sin beber. Gracias por su atención, cerró. Ahora, si me disculpan, creo que algunos de ustedes querrán reconsiderar con quién están brindando esta noche. No hubo aplausos. Solo un murmullo denso, como una ola rompiendo en la orilla. Julián seguía inmóvil. Delia ya no sonreía. Evelia permanecía firme, imperturbable. Lo que acababa de ocurrir no era un escándalo. Era algo más letal. Una declaración. Una advertencia. Porque algunos invitados llegan con regalos. Otros, como Víctor Langston, llegan con consecuencias. He venido no solo a celebrar, sino a compartir unas palabras que quizá interesen a quienes están involucrados en el mundo empresarial, dijo Víctor, con calma medida, especialmente a aquellos en esta sala que se enorgullecen del dominio del mercado y de la expansión agresiva. Julián se tensó. Su espalda se enderezó, sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre el borde de su copa. Conocía a ese tono. No era casual. No era social. Era quirúrgico. Víctor no había venido por cortesía. Había venido a emitir un veredicto. Como muchos de ustedes saben, continuó Víctor, mi firma, Langston Holdings, ha sido uno de los pilares financieros principales detrás de varias iniciativas corporativas de alto perfil durante la última década. Hizo una pausa, breve pero precisa. Una de esas iniciativas incluye a Duarte Consolidated, el imperio dirigido por nuestro anfitrión esta noche. El aire se volvió más denso aún. Algunos invitados se removieron en sus sitios. Otros intercambiaron miradas inquietas o comenzaron a susurrar tras las manos. Julián forzó una risa. Era demasiado alta, demasiado frágil. Bueno, me alegra que estés haciendo las presentaciones por mí ahora, Víctor. Víctor lo miró, su sonrisa inmutable. Solo me aseguro de que todo quede claro. La transparencia lo es todo, hoy en día. Luego se volvió de nuevo hacia los presentes. En los últimos meses, hemos estado revisando nuestras estrategias de inversión, evaluando asociaciones a largo plazo e identificando dónde creemos que aún existen la verdadera innovación y la integridad. Y, lamentablemente, no todas las alianzas pasan la prueba. Ahora incluso el rostro de Delia se tensó. Julián se quedó congelado, aferrado al borde de su copa como si fuera lo único que aún podía sostenerlo. Dio un paso al frente, intentando retomar el control. Creo que ya fue suficiente, dijo, su voz ahora filosa. Víctor levantó la mano. No con agresividad, pero sí con autoridad. En realidad, Julián, aún no he terminado. El silencio se convirtió en una fuerza palpable. Nadie se movía. Todos observaban. Con efecto inmediato, anunció Víctor, Langston Holdings retirará todas sus inversiones de Duarte Consolidated. Todo el financiamiento. Todo el apoyo. Toda afiliación. Terminada. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Fue instintivo, reflejo. Cientos de pensamientos no dichos chocaban al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué aquí? ¿Qué está pasando en realidad? El rostro de Julián palideció. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Delia dio un paso hacia atrás, como si intentara apartarse de una explosión invisible. Y Víctor aún no había terminado. Esta decisión no se tomó a la ligera, añadió, girando levemente para dirigirse a todos con más claridad. Es el resultado de una revisión exhaustiva de ética empresarial, valores de liderazgo y sostenibilidad a largo plazo de los proyectos bajo el mando de Julián Duarte. Hemos concluido que continuar invirtiendo no se alinea con nuestros principios ni con nuestros objetivos estratégicos. Los murmullos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Varios invitados prominentes sacaron sus teléfonos, comprobando las noticias, buscando confirmaciones.
Algunos ya comenzaban a leer titulares. Langston Holdings rompe con Duarte Consolidated. Julián sintió como el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. Y ningún carisma, ninguna frase ingeniosa, podía sostener su mundo ahora. Podrías haber llamado, susurró con los dientes apretados, acercándose a Víctor. Podría, asintió Víctor. Pero quería que el mensaje quedara claro. No solo para ti, sino para todos los que has reunido aquí. Entonces, se volvió hacia Evelia. Su expresión se suavizó. Hay una última cosa que me gustaría decir antes de marcharme. El salón volvió a congelarse. Julián se giró lentamente hacia Evelia, que seguía de pie, serena. Su rostro no mostraba sorpresa, ni preocupación. Solo control absoluto. He tenido el privilegio de trabajar con muchas mentes brillantes en mi carrera, dijo Víctor, pero pocas me han impresionado tanto como Evelia. Su visión, su integridad, su capacidad para ver más allá de los márgenes de ganancia y entender el verdadero corazón de un negocio. Ese es el tipo de liderazgo que respeto. Otra ola de murmullos se alzó. Ahora toda la atención estaba sobre Evelia. La he invitado a formar parte de mi junta directiva, continuó Víctor. Y me complace anunciar que ha aceptado. Julián dio un paso atrás, como si algo invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Su mandíbula cayó. ¿Tú, qué? Murmuró. Finalmente, Evelia habló. Su voz no era fuerte, pero atravesó el salón con claridad. Siempre dijiste que yo no pertenecía a este mundo, Julián. Se giró hacia él. Y tenías razón. Pertenezco a algo mejor. Y con esas palabras, la noche se quebró por completo. Se oyeron jadeos. Las cámaras parpadearon. La historia de la velada ya no era la opulenta fiesta de Julián ni su amante deslumbrante. Era Evelia, la esposa que él había humillado públicamente, de pie en el centro de un terremoto de poder. La mujer a la que había subestimado, y que ahora había transformado su silencio en una declaración imposible de ignorar. Julián no podía respirar. Sus manos temblaban ligeramente. Tenía la boca seca. Miró a Delia, que ahora lucía tan pálida como él, claramente consciente de que esto ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de traición. De haber subestimado a la misma mujer que creyó haber silenciado. A esa mujer que, pedazo a pedazo, había retomado la narrativa, y la había vuelto contra él. Desde el momento en que la voz de Evelia resonó en el salón, el esplendor de la noche se desvaneció en algo mucho menos brillante. Las arañas de cristal seguían reluciendo, el LED aún iluminaba desde arriba y la orquesta retomó su melodía en segundo plano, pero ya no era música, era ruido. Hueco. Desafinado con la energía que se desplazaba por la sala. Era como si todos hubieran atravesado una cortina hacia una versión alterna de la velada, una donde Julián ya no era el admirado anfitrión, sino el hombre al centro de una caída pública. Los susurros se volvieron murmullos, los murmullos en preguntas, y las preguntas en salidas discretas. Invitados comenzaron a despedirse con sonrisas apenas disfrazadas, deseosos de huir de la incomodidad que ahora caía sobre el evento como cera derretida. Julián permanecía inmóvil, con la copa colgando en su mano, los ojos fijos en la mujer que había ridiculizado solo horas antes. Su respiración era breve, errática. Cada inhalación le sabía a vergüenza. Delia estaba unos pasos detrás. Ya no se mostraba altiva, su postura era defensiva, su rostro un gesto de incredulidad. Miró a su alrededor, y lo vio, la ola de desapego que recorría la sala. La gente evitaba mirar a Julián. Los mismos que antes se agolpaban a su alrededor, ahora parecían encontrar súbito interés en sus copas, en sus teléfonos, en cómo marcharse. Julián se giró bruscamente y se dirigió al bar, haciendo gestos furiosos por otra bebida. El bartender, visiblemente incómodo, dudó antes de servirle. La copa golpeó la barra con un sonido seco y Julián la bebió de un trago. Increíble, murmuró, aferrándose al borde del bar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me usó. Lo planeó todo. Ese maldito Langston y ella, han estado tramando esto juntos. Delia se acercó con cuidado, sus tacones resonando en el mármol como fuego lejano. Julián, quizás deberíamos irnos.
Esta fiesta, se acabó. La gente se está yendo. Julián se giró. No me importa si se van. Que se vayan. Cobardes. Parásitos, su voz se quebró, con un filo salvaje. Nunca fueron leales. Estaban aquí por lo que yo representaba. Y ahora actúan como si no me conocieran. Delia bajó la voz a un susurro. No son solo ellos. Los inversionistas también. Escuché a alguien decir que las acciones están cayendo, algo sobre ventas de pánico. El rostro de Julián se contrajo. Eso no es posible. Es fuera de horario. No importa. Los rumores viajan más rápido que los hechos, respondió ella. Y tú sabes perfectamente lo que dirán los titulares mañana. Julián se alejó, casi tropezando con la esquina de una alfombra, empujando sin mirar a un pequeño grupo de invitados que merodeaban cerca de la fuente. Ni siquiera notó cómo se apartaban, cómo sus conversaciones morían al pasar. Marchó por el pasillo hacia la biblioteca. Su santuario. El único lugar de la casa donde aún sentía que tenía control. La habitación estaba tenue, bordeada por estanterías altas con libros que rara vez leía. Globos terráqueos antiguos. Sillones de cuero pesado. Cerró la puerta tras de sí, se apoyó contra ella. Ojos cerrados. Respiración temblorosa. Había construido su imperio desde cero. Escaló en círculos que alguna vez le parecieron impenetrables. Aprendió cada regla del juego. Y ahora se daba cuenta de que alguien más había cambiado las reglas por completo. No estaba preparado para esto. No para una guerra librada en silencio, con estrategia, con reputación, con percepción. Evelia no usó veneno. No hizo una gran escena. Usó tiempo. Dignidad. Silencio. 3 cosas que él había despreciado. Detrás de la puerta, el salón seguía vaciándose. Los invitados se despedían con frases amables. Algunos elogiaban a Delia. Otros simplemente asentían con la cabeza y se marchaban con paso rápido. El personal intercambiaba miradas, moviéndose con más prisa. El chef ya estaba empacando. Uno de los músicos murmuró al otro. Esto se siente como el Titanic. Delia permanecía junto al bar, con una copa de vino a medio terminar que ya no quería. Miraba cómo todo se deshacía. Comprendía, por fin, que había entrado en algo más profundo que una aventura o un ascenso social. Se había atado a un hombre cuyo imperio estaba al borde del colapso. Y lo peor era que ya no sabía en qué lugar de sus prioridades estaba ella. Su teléfono vibró. Otro mensaje de un periodista. Uno que había ignorado antes. Ahora eran varios. Preguntas. Peticiones de declaraciones. Algunas sobre su implicación en las decisiones empresariales. Otras, más personales. Indagando sobre la verdadera naturaleza de su relación con Julián. Bloqueó la pantalla. Sus dedos temblaban. El glamour de ser la nueva se estaba desvaneciendo, rápido. En la biblioteca, Julián caminaba furioso. Tomó un libro de un estante y lo lanzó contra la pared. Cayó con un golpe seco sobre la alfombra. ¿Cómo no lo vi venir?, murmuraba, acelerando el paso. Jugó el juego largo. Esperó. Paciente. Y yo se lo permití. La dejé entrar esta noche. Pensé que la estaba humillando, dijo Julián entre dientes. Pensé que estaba probando un punto. Pero ella estaba 10 pasos adelante. Golpeó el escritorio con los puños, haciendo vibrar un portalápices de cristal. Los papeles volaron. En sus ojos no solo había furia, había algo más profundo, miedo. Miedo real. No a la victoria de Evelia, sino a su propia caída. Todo lo que había construido durante décadas. Cada relación cuidadosamente cultivada. Cada alianza asegurada con promesas y poder. Todo ahora pendía de un hilo. No por un escándalo. No por una traición. Sino por la simple percepción de que ya no era intocable.
Y en su mundo, la percepción lo era todo. Agarró su teléfono y empezó a marcar frenéticamente. A su director financiero. A su abogado. A su jefe de relaciones públicas. Uno tras otro. Nada. Buzón de voz. Silencio. El silencio al otro lado de cada llamada era más fuerte que cualquier reprimenda. Estaban distanciándose. Protegiendo sus propios nombres. Ya no era el centro de poder. Era una carga. Delia entró finalmente a la biblioteca, en silencio. Sus tacones apenas se oían sobre la alfombra gruesa. Julián, tenemos que hablar. Se volvió bruscamente. ¿Hablar de qué? ¿De nosotros? ¿De esto? Sí, de todo, dijo ella, firme. Porque necesito saber dónde estoy parada. Si todo esto se derrumba, necesito saber que no soy solo otra pieza que descartas cuando cambia el juego. Julián la miró, sin saber qué decir. Porque no lo sabía. No había llegado a pensar tan lejos. Ella había sido parte del espectáculo. Del relato. Una pieza clave en la imagen que él quería proyectar. Pero ahora esa narrativa se caía a pedazos. Y ella pedía algo sólido. De un hombre que ya no tenía suelo bajo sus pies. Me voy a casa, dijo ella con un suspiro. Llámame cuando sepas qué es lo que realmente importa para ti. Y con eso, salió de la biblioteca. Salió de la mansión. Salió del relato que alguna vez estuvo bajo su control. No cerró la puerta de golpe. No levantó la voz. Simplemente se fue. Y en su ausencia, Julián sintió que la casa se volvía más callada. Oscura. Fría. Afuera, los últimos invitados ya se habían marchado. El camino de entrada estaba vacío. Las grandes arañas de cristal aún brillaban, pero su resplandor ahora parecía artificial, como luces de escenario encendidas después de que los actores ya han salido. Y Julián, de pie entre las ruinas de su propia celebración, finalmente comenzó a entender. No había tenido una mala noche. Había presenciado el comienzo de su caída. Cuando el último coche cruzó la reja del portón y ésta se cerró con un sonido sordo, el silencio se apoderó de la mansión como una niebla densa. La fiesta había terminado. En todos los sentidos. El personal se movía en silencio ahora, recogiendo copas a medio vaciar y servilletas esparcidas, sus pasos resonando más que la música que había llenado el salón solo unas horas antes. La luz de los candelabros había perdido su magia. Ya no iluminaban, proyectaban sombras. Lo que se había concebido como una noche de triunfo, se había convertido en una escena de devastación silenciosa. Julián seguía en su estudio, mirando la copa vacía de whisky. Mientras tanto, Delia empacaba. Sus tacones resonaban en el pasillo. Al cerrar la puerta del dormitorio, su fachada compuesta se quebró. Su respiración se aceleró, y se apoyó contra la pared, dejando caer su bolso. No sabía si tenía miedo, vergüenza, o simplemente rabia. Todo había cambiado demasiado rápido. Una hora atrás, era el centro de una reunión de élite. La pareja reluciente del millonario poderoso. Ahora, se sentía como un decorado, arrancado apresuradamente de un escenario fallido. Cruzó la habitación, abrió el armario y sacó su maleta. Uno a uno, lanzó vestidos, zapatos y cosméticos al interior, sin preocuparse por el orden. Unos pendientes de diamante volaron junto a una blusa de seda. Un frasco de perfume golpeó la caja de sus joyas. Se detuvo solo un momento frente al espejo. La imagen que la miraba de vuelta le parecía ajena. Maquillaje corrido, cabello desordenado, ojos abiertos con algo peligrosamente cercano al pánico. ¿En qué se había metido? Había creído que Julián era invencible. Creyó que subía a los hombros de un gigante. Pero ahora sentía como el suelo bajo sus pies crujía. No podía sacarse de la mente la imagen de Victor Langston junto a Evelia. Serenos. Firmes. Hubo algo aterradoramente definitivo en la forma en que él habló. Sin espectáculo. Sin artificios. Solo control absoluto.
¿Y Evelia? Evelia se había alzado como una reina en un mar de coronas cayendo. Delia había esperado ver a una exesposa resentida, derrotada. En cambio, había visto elegancia en el fuego. Compostura sin pose. Se sintió barata en comparación. No en maquillaje ni en ropa, sino en propósito. Cerró la maleta de un golpe. El sonido atravesó el silencio como una cuchilla. Su teléfono vibró. Otro mensaje. Otro titular. Inversor retira fondos en fiesta de Duarte. Valor de la empresa cae en picada. No se molestó en leerlo. El título bastaba. Hubo un golpe suave en la puerta. Delia, la voz de Julián era áspera. Solo necesito hablar, agregó tras unos segundos. Ella abrió apenas la puerta, dejando que su rostro apareciera por la rendija. Su expresión había cambiado. Menos arrogancia. Más confusión. Como si aún no lograra despertar de la pesadilla en que se había convertido su propia vida. Me voy, dijo Delia, sin más. Él bajó la vista hacia la maleta. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? Respondió ella. Que me quedara y fingiera que esto no pasó. No planeé nada de esto, murmuró Julián, frotándose la frente. No sabía que ella haría esto, ni siquiera sabía que Víctor vendría. Ese es el problema, Julián, respondió Delia, dando un paso atrás. No sabías. Nunca sabes. Solo asumes. Asumiste que podías humillar a tu esposa frente a todos y salir ileso. Asumiste que nadie te enfrentaría. Asumiste que eras intocable. Yo no te pedí que te involucraras en esto. Espetó él, la voz quebrándose. No, dijo ella, ahora más fría. Pero no te molestó exhibirme como trofeo mientras te burlabas de tu exesposa. Me usaste para herirla, Julián. Y mira a dónde te llevó. Él apretó los puños. ¿Así que solo vas a correr? No estoy corriendo, respondió Delia con calma. Estoy eligiendo no hundirme con un barco que ya se va al fondo. Vaya, soltó Julián con una risa sarcástica, dando un paso atrás. Ya veo. Tú tampoco eres mejor que los demás. Todo ese discurso sobre ambición y alianza, y en cuanto las cosas se ponen difíciles, desapareces. Yo nunca firmé para limpiar tus desastres, disparó ella. Me uní a tu futuro, no a tu colapso. Y con eso, cerró la puerta de nuevo. Esta vez la cerró con llave. Julián se quedó allí un momento, atónito por la firmeza de su voz. Luego se dio la vuelta y se alejó, regresando a su estudio, dejando solo silencio entre ellos. Delia arrastró su maleta hasta la puerta. Cada tacón sobre la madera resonaba como un veredicto. Al llegar al vestíbulo, se detuvo. Miró la casa, las obras de arte costosas, los techos que parecían tocar el cielo, las arañas de cristal. Alguna vez, todo aquello le pareció un sueño. Ahora, solo se sentía como una jaula. Salió. El aire nocturno, frío y cortante, le acarició el rostro como una bofetada. Su chofer ya la esperaba. Asintió. Subió al coche. Y no miró atrás. No quiso. No lo necesitaba. Lo que fuera que existía dentro de esa casa, ya no era suyo. Dentro, Julián vagaba por los pasillos vacíos. El eco de sus pasos y de los de Delia aún resonaban. El personal trabajaba en silencio, recogiendo los restos de la velada. Nadie lo miraba. Nadie se atrevía. Su teléfono vibraba sin parar. Llamadas de la Junta. Mensajes de periodistas. Correos marcados como urgentes. No respondió. Solo los observó. Como si el dispositivo no le perteneciera. Como si el hombre cuya reputación se desmoronaba, no fuera él. En el reflejo de los ventanales, vio su figura. Corbata suelta. Camisa arrugada. Ojeras profundas. Parecía un hombre envejecido por una sola noche. Un hombre que había perdido más de lo que podía aún comprender. Se dejó caer en uno de los sillones de terciopelo,
rodeado de copas vacías y pétalos marchitos. El silencio ahora era asfixiante. Miró hacia los candelabros encendidos. Y por primera vez en su vida, se sintió pequeño bajo esa luz. Había ridiculizado a la mujer que lo sostuvo durante años. Había usado a otra como arma. Había construido su castillo sin darse cuenta de que sus cimientos ya estaban podridos. Y ahora, solo, en la casa que representaba todo lo que él creía ser, Julián Duarte se enfrentaba a lo único para lo que nunca se había preparado. Las consecuencias. La mañana llegó no con paz, sino con el resplandor implacable de la exposición. La luz dorada del amanecer se filtró por las altas ventanas de la mansión. Pero no trajo calor. Solo revelación. Iluminó lo que la oscuridad de la noche había ocultado. Todo estaba en silencio. No había música. Ni risas. Ni pasos resonando en los pasillos brillantes. Solo quietud. Espesa. Opresiva. El olor del champán aún flotaba, aferrado a las cortinas. Los restos de la ilusión yacían esparcidos por toda la casa. Copas abandonadas. Un chal de seda olvidado. Un ramo marchito, vencido por el peso del tiempo. Julián estaba en su estudio. El mismo al que había huido la noche anterior. Pero ahora el espacio era otro. Las paredes, antes refugio, ahora se cerraban como una celda. La pantalla del móvil brillaba sin cesar. Titulares. Alertas. Mensajes sin leer. No necesitaba abrirlos. Ya sabía lo que decían. Su nombre estaba en todos lados. En cada canal de negocios. En cada artículo. En cada red social. Hashtags como cuchillas. Almohadilla retiro de inversores. Almohadilla fracaso en la gala. Almohadilla humillación pública. Almohadilla exesposa triunfa. Cada palabra una estocada contra la reputación que él había construido tan meticulosamente. Credibilidad. Legado. Todo sangrando al mismo tiempo. Finalmente, reunió el valor para levantar el teléfono. Marcó el número de su jefa de relaciones públicas. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Luego su abogado. Su director financiero. Lo mismo. No estaban ocupados. Estaban retirándose. Alejándose del naufragio. Distanciándose del hombre en el centro de la tormenta. Y en ese momento, Julián comprendió algo más. La lealtad es un lujo que expira rápido ante el escándalo público. Abrió su correo y comenzó a desplazarse entre comunicados de prensa, declaraciones de miembros de la Junta, memorandos internos, algunos ya filtrados a los medios. Era peor de lo que había imaginado. No solo Víctor Langston había retirado su inversión, varios inversores secundarios lo habían seguido en cuestión de horas. Los dominos habían caído más rápido de lo que él podía reaccionar. Rumores sobre auditorías internas. Reuniones de la Junta convocadas sin él. Susurros de posibles adquisiciones. La base de Duarte Consolidated estaba cediendo bajo la presión. No de sus competidores, sino de la percepción. La confianza pública se evaporaba con cada nuevo titular. Julián caminaba en círculos, las manos temblorosas, la mente acelerada. Había construido ese imperio con precisión quirúrgica. Pero nunca había contado con el elemento humano. El orgullo. La humillación. Y la furia de aquellos a los que había desechado. La imagen de Evelia volvió a su mente. No como la mujer con la que se había casado, sino como la figura que se había mantenido erguida mientras su imperio crujía bajo sus pies. Esa mañana su rostro apareció en todos los noticieros, de pie junto a Víctor frente a un edificio corporativo. Sonreía apenas, mientras las cámaras captaban el momento. Sin amargura. Sin discursos vengativos. Sin narrativa de revancha. Solo gracia, compostura, y una presencia innegable. No necesitaba alardear. Su elegancia hablaba por ella. ¿El contraste era brutal?
Ella, altiva y serena. Él, descompuesto y derrotado. Y el mundo lo vio. Siempre lo ve. En otros lugares, la reacción pública fue feroz. Los medios analizaban cada segundo de la fiesta. Revisaban grabaciones. Interpretaban lenguaje corporal. Especulaban sobre la implicación de Evelia en la decisión de los inversionistas. Las redes sociales explotaron. Algunos elogiaban la elegancia de Evelia, su fuerza sutil. Otros destruían a Julián, llamándolo arrogante, señalando su burla pública no solo como cruel, sino como estúpida. Los hashtags almohadilla Evelia asciende y almohadilla Julián cae se volvieron tendencia durante horas. Influencers hacían vídeos explicando lo sucedido como una lección maestra en justicia poética. Analistas financieros discutían el impacto de la percepción sobre el liderazgo tóxico. Incluso los programas de televisión matutinos lo abordaban como si fuera una tragedia moderna al estilo Shakespeare. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente era diferente. El personal ya no lo miraba. El mayordomo que antes lo saludaba cada mañana evitaba su mirada. La ama de llaves, antes alegre, ahora trabajaba en silencio, con pasos casi inaudibles. Había un frío en el aire. No de temperatura, sino de ausencia de respeto. Notó cómo le hablaban solo cuando era estrictamente necesario. Cómo sus miradas se desviaban rápido. Cómo sus movimientos eran eficientes, pero sin calidez. Había pasado de ser el señor de la casa a ser el símbolo de la vergüenza que la habitaba. Esa tarde, un pequeño grupo de periodistas se reunió cerca del portón. No gritaban. No golpeaban la puerta. Pero su presencia era ensordecedora. Incluso había drones volando sobre la mansión, captando tomas aéreas del lugar que ahora enmarcaba una narrativa que no se podía borrar. Julián cerró las cortinas. Se retiró aún más a las sombras. La luz del sol era demasiado dura. Demasiado reveladora. No podía quitarse de la mente la imagen de Delia marchándose. De Evelia junto a Víctor. De los invitados susurrando mientras él intentaba salvar una dignidad que ya no existía. La consecuencia alcanzó su oficina antes del atardecer. Su asistente le reenvió una solicitud de reunión. Una junta de emergencia convocada por 3 ejecutivos principales. Sin saludo. Sin explicación. Solo 1 hora. Y un enlace de videollamada. No era una sugerencia. Era una citación. Respondió con una confirmación breve y se sentó frente a la pantalla. Su imperio, su reputación, su identidad. Todo se deshilachaba hilo por hilo. Intentó llamar a Evelia. No sabía por qué. ¿Para gritar? ¿Para suplicar? ¿Para entender? La llamada fue directo al buzón de voz. No dejó mensaje. ¿Qué diría? ¿Que no sabía que todo colapsaría así? ¿Que no esperaba que las consecuencias llegaran tan rápido y tan violentas? ¿Que pensó que ella se desvanecería en la sombra? En lugar de brillar en un foco que él ya no podía controlar. La ironía lo quemaba. Había pasado tanto tiempo intentando probar que había superado a Evelia. Que ella no era suficiente. Que él había avanzado. Pero en su intento por dejarla atrás. La colocó al centro de la historia. La gente no la veía como víctima. La veían como una mujer que había sido humillada. Y que respondió no con venganza, sino con dignidad y brillantez. La reunión comenzó a las 6. Julián se conectó desde su oficina en casa. Llevaba la chaqueta del traje sobre los hombros, la corbata floja. Los rostros en pantalla eran fríos. Ejecutivos, asesores, accionistas. Todos mirándolo como un jurado en un juicio que ya había comenzado sin él. ¿Las preguntas llegaron rápido? Control de daños, estrategia futura, cambios en el liderazgo. Algunas voces eran educadas. Otras, no tanto. El veredicto no fue dicho. Pero era claro. Ya estaban imaginando un futuro sin él. Cuando la reunión terminó, Julián quedó solo.
El suave sonido de la llamada desconectándose resonó como una campana fúnebre. Miró por la ventana. El cielo se oscurecía. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, indiferentes a su caída. Y en algún lugar allá afuera, Evelia vivía un capítulo distinto. Uno que él nunca vio venir. Su mirada, sin pronunciar más palabras de las necesarias. Julián lo notaba. Lo sentía. Cada rincón de su mansión, que antes lo hacía sentir omnipotente, ahora lo empequeñecía. Los días pasaban con una lentitud cruel. No lo suficiente para darle tiempo de actuar, pero sí lo bastante rápido como para arrebatarle cualquier posibilidad de redención. Despertaba cada mañana no al suave murmullo de un mundo que una vez se inclinó ante él, sino a un silencio pesado, hueco, que había tomado residencia en su casa y en su conciencia. En contraste, en lo alto del Langston International, la historia era otra. Las paredes de vidrio que rodeaban la nueva oficina de Evelia reflejaban una versión diferente de poder, transparente, sereno, basado en mérito y visión, no en miedo o espectáculo. Allí, entre paneles de cristal y acero, ella construía algo nuevo. Ese mismo día, al final de su jornada, Evelia permanecía sentada frente a su escritorio, las luces de la ciudad titilando como constelaciones vivas a sus pies. Había terminado de firmar los últimos documentos de incorporación. Su nombre aparecía ahora oficialmente entre los líderes de una de las firmas más influyentes del continente. Cerró la carpeta y la dejó a un lado. Respiró profundo. Recordó todo. Las miradas condescendientes. Las reuniones donde no le dirigían la palabra. Los años en los que su nombre fue borrado de las ideas que ella misma había propuesto. La soledad compartida con un hombre que creía que el poder era suyo por derecho, no por responsabilidad. Pero ahora el mundo sabía quién era Evelia. Y más importante aún, ella lo sabía. Se levantó, cruzó la oficina, y apoyó una mano contra el vidrio. Abajo, la ciudad seguía vibrando. Pero en lo alto, en silencio, se escribió un nuevo capítulo. No fue venganza. No fue rabia. Fue justicia con elegancia. Fue una mujer que no gritó su fuerza. La vivió. Una mujer que ya no pedía permiso para existir en espacios de poder. Una mujer que, después de haber sido minimizada, usada, olvidada, había demostrado que la verdadera autoridad no se impone. Se reconoce. Y al otro lado del horizonte, entre sombras y espejos rotos, Julián Duarte, por primera vez en su vida, enfrentaba una realidad que no podía comprar, ni controlar, ni rehacer. La historia ya no le pertenecía. Evelia no solo se había elevado. Ella había redefinido el relato. Fui un necio, admitió Julián, con la voz baja, cargada de una vergüenza que ya no podía disfrazar. La vergüenza no venía de los titulares. Ni de las pérdidas. Ni siquiera de la caída. Venía de mirar, por fin, a la mujer frente a él. Y darse cuenta de todo lo que nunca quiso ver. Evelia sintió levemente, no con condescendencia, sino con comprensión. No buscaba hacer leña del árbol caído. No buscaba revancha. Solo quería cerrar la puerta, por completo. Yo también fui culpable de algo, dijo ella suavemente. De permitirlo. De aceptar menos de lo que valía. Pero eso ya terminó. Se hizo un silencio cargado. No incómodo. No hostil. Solo, inevitable. Julián dio un paso más cerca, pero no se atrevió a sentarse. ¿Por qué viniste de verdad?, preguntó, con un hilo de esperanza. Evelia lo miró, y por un instante, el eco del pasado cruzó entre ellos. Pero ya no dolía. Para que sepas que esto no me define, dijo con serenidad. No la caída, no la fiesta, ni siquiera el ascenso. Yo no vine a verte como un enemigo. Vine a que puedas verme como lo que siempre fui. Una mujer completa. Con o sin ti. Julián bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo defensa, ni argumento, ni réplica. Y también vine a perdonarte, añadió Evelia, su tono firme, pero sin dureza. No por ti.
Por mí. Las palabras no tenían dramatismo. No necesitaban banda sonora. Eran simples. Verdaderas. Finales. Ella se puso de pie. Se alisó el abrigo, recogió su bolso. Y caminó hacia la puerta. Julián se mantuvo inmóvil. ¿Evelia? Dijo antes de que ella cruzara el umbral. Ella se detuvo, pero no se volvió completamente. Gracias por venir, susurró él. Ella asintió. Gracias por escuchar. Y con eso, abrió la puerta, salió al aire fresco de la tarde, y la cerró suavemente tras de sí. No hubo portazo. No hubo lágrimas. No hubo escena. Solo la dignidad de un adiós real. En la acera, Evelia respiró hondo. El mundo afuera seguía girando, los coches zumbaban, la ciudad latía. Y ella, por fin, también. Se alejó del lugar que una vez llamó hogar, sin rencor, sin deuda, sin nada que cargar. Julián, en su mansión silenciada, volvió a sentarse en la sala, donde la luz entraba tenue por los ventanales. La casa seguía intacta. Pero él sabía que nada dentro de ella volvería a ser igual. Porque ahora entendía que perder a una mujer como Evelia no es solo un error. Es una sentencia. Evelia sonrió con suavidad. No por orgullo. No por nostalgia. Sino porque, en esa pregunta sincera de Elisa, vio una versión de sí misma que había quedado atrás, pero que merecía ser recordada. Y no lo hice por rabia, continuó. No volví para vengarme. Volví para recordarme quién era antes de que me convencieran de que debía ocupar un segundo plano. Elisa sintió lentamente, sus ojos brillando con comprensión. No admiración ciega, sino algo más valioso, esperanza. En su despacho, la luz de la mañana seguía extendiéndose como una promesa. Evelia regresó a su escritorio y miró la fotografía enmarcada. Aquellas mujeres sonreían sin saber que una de ellas estaba a punto de reescribir su historia desde las raíces. Ella no estaba comenzando de nuevo. Estaba retomando lo que siempre fue suyo. Ese día, en la Torre de Cristal, no hubo titulares, ni cámaras, ni celebraciones. Solo la constancia callada de una mujer que no necesitaba ser vista, para saber quién era. La ciudad latía bajo sus pies. Pero ahora, por primera vez, el ritmo le pertenecía. En la mansión de Julián, la oscuridad llegaba más temprano de lo normal. Las luces encendidas no hacían brillar la casa. Solo delineaban su vacío. Él seguía en la misma silla, frente a la misma mesa, sin saber cuánto tiempo había pasado desde que Evelia cruzó la puerta por última vez. El reloj marcaba las horas, pero no medía la pérdida. Porque hay derrotas que no se gritan. Hay derrotas que simplemente se quedan. Como el eco de unos pasos que ya no volverán. Como una taza de café que se enfría sin tocarse. Como una historia que él creía que controlaba, y que terminó sin él. Y allí, solo, entre columnas de mármol y recuerdos sin voz, Julián Duarte comprendió finalmente. No fue que ella se fue. Es que ella eligió vivir sin él. Y esa fue la victoria más devastadora de todas. Fue la paz. No aquella paz superficial que se finge en fiestas o se presume en redes. Sino una paz profunda, ganada a pulso. La que llega después de sobrevivir al olvido, al menosprecio, a las dudas sembradas por otros y las que brotaron dentro de una misma. Evelia no necesitó gritar su fuerza. No necesitó vengarse. No necesitó pisar los restos de lo que una vez la opacó. Su venganza no fue una caída. Fue un renacer. Fue redescubrir el valor de preparar su propia comida, de caminar sola por el parque sin miedo, de mirar la ciudad y no ver una jaula, sino un horizonte. Fue saber que, en un mundo que constantemente exige que las mujeres se justifiquen, se expliquen, se contengan, ella eligió no solo hablar, sino existir con intención. Y el mundo la escuchó. No porque gritara más fuerte que los demás, sino porque su verdad fue imposible de ignorar. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Julián Duarte seguía intentando reconstruirse. Pero el vacío que lo rodeaba no era solo de mármol y silencio.
Era el reflejo de lo que nunca supo sostener. Su historia se había convertido en advertencia. La de Evelia, en inspiración. Y así, con cada paso firme sobre el asfalto iluminado por los faroles de la noche, Evelia comprendió que la justicia más poderosa no se cobra. Se vive. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.